buenas tardes todos mis amados hermanos, bienvenidos, estamos con júbilo en esta tarde hermanos, es una tarde de alegría, de júbilo en el Señor. Y qué bueno hermanos, estas son alabanzas de un ministerio precioso, Ministerio Ebenezer de Honduras. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos, bienvenidos a su culto de adoración. Gracias hermanos por estar en sintonía en esta preciosa tarde. Que Dios les bendiga a cada uno. Qué bueno hermanos volverles a ver nuevamente en nuestro culto de adoración, domingo 4 de la tarde. Hoy estamos celebrando el segundo culto de este día. Bienvenidos todos hermanos, un calorcito rico, sabroso hermanos, característico de nuestra zona. Así que mis hermanos, en esta tarde quiero invitarles a que juntos dediquemos este culto al Señor, que juntos podamos celebrar al Señor en esta preciosa tarde mis hermanos. Así es que suplico en esta hora que estemos ya en sintonía en nuestros hogares juntos para celebrar este culto del Señor. Recuerde que usted tiene que estar como que estuviera aquí en la iglesia, ¿verdad? Con esa devoción, con ese respeto al Señor en su culto de adoración al Señor. Vamos en esta hora, mis hermanos, vamos a orar, vamos a dedicar este culto al Señor. Así es que le invito en esta hora que podamos dedicar este culto orando al Señor. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, poderte adorar, Señor, este domingo por la tarde, Señor. Gracias, bendito Jesús, por el privilegio que nos das de estar con vida. Señor, no te olvides de este clamor que elevamos, Señor, cada familia congregada en la Iglesia del Aire. Oramos, Padre, para que tú puedas calmar, Señor, quitar esta pandemia, Señor, que no se siga expandiendo más en nuestro país. Señor, ten misericordia, ten piedad de este país, Señor. Oramos, Padre, por los tres poderes del Estado, Señor, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, Señor, para que estos tres puedan trabajar en bienestar de nuestro país, Señor, y puedan tomar las mejores decisiones, pero sobre todo, Señor, que toda decisión esté basada en tu santa voluntad, mi Señor Jesús. Damos gracias, Espíritu Santo, quédate con nosotros de principio a fin, en el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Bienvenidos a su culto de adoración, hermanos, bienvenidos este día domingo del Señor. Muy bien, mis hermanos, en esta hora quiero darles gracias a Dios a cada uno de ustedes que siempre nos sintonizan a todos hermanos, gracias, y a cada uno de ustedes que siempre está compartiendo este culto. Cada vez que usted comparte, usted se convierte en un servidor de la iglesia, porque usted está compartiendo el servicio de la iglesia, hermano. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, en esta hora quiero invitarles que cantemos unos coritos al Señor. Gracias a todos los que están conectados en esta preciosa tarde, mis hermanos. Muy bien, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y de sus vidas, mis hermanos. Estamos totalmente en vivos. Qué bueno, bendiciones a todos mis amados hermanos en esta preciosa tarde, hermanos. Quiero invitar. Muy bien, hoy sí que teníamos un pequeñito defecto, pero ahí estamos ya, mis hermanos. Gracias al Señor, a cada uno de ustedes que están en sintonía de su culto de adoración, hermanos. Bueno, vamos en esta hora a cantar un par de coritos. Le invito a que nos acompañe, hermanos, en esta preciosa hora, a poder cantar al Señor en esta tarde con todo gozo a nuestro Señor Jesucristo. Cantémosle en esta tarde, y para eso le invito a que usted pueda buscar en sus himnarios un corito 509, corito conocido para todos nosotros, hermanos. Si no tiene himnario, hermano, no se preocupe, que es un corito totalmente conocido. Vamos a cantarlo con todo gozo al Señor. 509 en esta hora, mis amados hermanos. Vamos a decirlo con gozo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá. Oiga, qué lindo. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. Decimos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No
gozo, hermano. Hoy si ya conoció cuál es, vamos a cantarlo nuevamente con todo gozo al Señor. Solo permítame que estamos haciendo unos ajustes para tener una mejor visión, hermano, de lo que estamos haciendo. Muy bien, hoy sí, muy bien. Vamos a cantarlo nuevamente, 509, si no tiene nadie, no se preocupe, son coritos muy conocidos. 509, cantemos al Señor. Decimos con todo gozo, este avivamiento, vamos a ver. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Oigan, manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y vamos a la cadena número, quiero ver, déjeme ver. Cadena número 6, 521. También coritos conocidos, hermano. Mire, el que no se puede estos coritos, hermano, no, hombre, no tiene perdón, hermano. 521, coritos conocidos. Cadena número 6, 521. Hosana al Hijo de David. 521. Cantamos con ese gozo porque estamos en el día del Señor. Nos alegramos en Él. Y recuerde, no importa, hermano, si usted canta destemplado. Lo que importa es que usted adore al Señor con todo su corazón. 521, con todo gozo. Y decimos: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Vamos. Hosana, Hosana al Hijo de David. Y decimos con gozo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo digan nuestra voz. Y en las alturas, Hosana. Y en las alturas, Hosana. Oiga, qué lindo. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Y decimos: ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Y decimos: me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Y decimos: yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. ¡Vamos! Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido. Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. ¡Qué lindo! Bendito seas, Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Oiga esto: mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en quien confiaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan
Oiga, hermano, esta promesa. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas. Oiga, qué lindo, toda la casa de Israel se alegró. Hey, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. Y decimos: alzaré mis manos al Señor, y en su presencia danzaré como Israel. Un canto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. Con alegría saldrás, serás guiado con paz. Montes y collados prorrumpirán en canto, y habrá voz de gozo, y los árboles del campo sus manos palmearán. ¡Vamos! Árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán al salir con gozo. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno, qué bendición que estemos esta tarde todos juntos. Bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, que están en sintonía de su culto de adoración, hermano. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que hacen posible poder transmitir este culto, hermanos. Quiero pues hacerles de su información, hermanos, que su iglesia sigue trabajando. La iglesia no se detiene, la iglesia está avanzando siempre paso a paso, hermano. Gracias al Señor, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Todavía seguimos avanzando, todavía nos falta mucho por recorrer, hermano. Así que, mis hermanos, por favor, les suplicamos que no se canse, que no se rinda, porque estamos siempre trabajando en la obra del Señor, mis hermanos. Así que le invitamos a que siga en sintonía de sus cultos en esta preciosa tarde, mis hermanos. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, seguimos trabajando. Pido sus oraciones para que la iglesia pueda seguir adelante, podamos seguir con lo que se nos ha encomendado. Gracias al Señor hemos salido adelante, y le invito a que siga orando por su iglesia. Estamos, hermanos, por ya iniciando prácticamente los 15 días más que dio la Asamblea Legislativa, y oramos, hermanos, que pueda ser el Señor dándonos el milagro, que sean las últimas semanas, mis hermanos. Así que le invitamos para que nos acompañe y nos apoye en oración, y que la iglesia pueda seguir caminando en el Señor. Bueno, de ahí le invito para que esta noche, a las 10 de la noche, nos unamos en oración. A las 10 de la noche estaremos siempre en nuestra cadena de oración. 20 minutitos, hermanos, cortos pero poderosos. Le invitamos a que se una con nosotros todos los días a las 10 de la noche. Y informarles, hermanos, que el día de ayer tuvimos la oportunidad, y agradecemos a la delegación de nuestro municipio que nos permitió poder nuevamente pues orar por nuestros municipios. Estuvimos cubriendo San Pedro, estuvimos cubriendo San Antonio, hermanos. Así que agradezco a la delegación de nuestro municipio. También, hermanos, ayer su iglesia les proporcionó la cena a la delegación de acá de la PNC, y así sucesivamente hemos estado, hermanos, trabajando. Hemos estado llevando agua también a los lugares donde están sanitizando. Estamos programando poder hacer una jornada extensa y poder llegar por lo menos a 8 puntos donde están desinfectando, y poderles llevar el beneficio de parte de su iglesia a esos 8 puntos donde están desinfectando los vehículos y personas, hermanos. Así que ayúdenos a orar, porque estamos caminando, haciendo la labor social, hermano, que nos corresponde como iglesia, y estamos trabajando, hermanos, para que todo esto pues siga adelante. De ahí por lo demás, oramos para que el virus no se siga expandiendo, y pedimos, hermanos, sus oraciones, que no baje la guardia. De hecho, el tema de esta tarde de eso se trata. ¿Por qué perecemos espiritualmente? No baje la guardia,
No baje la guardia, hermano, que estamos en emergencia. Y yo le felicito a aquellos que ya agarraron el hilo de estar orando, leyendo la Biblia, de estar en su comunión con Dios. Les felicito, mis hermanos, les felicito. Así que, mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes por apoyar la iglesia. Gracias al Señor, pues seguimos trabajando. No hemos descansado, hermano, estamos trabajando. Hoy hemos redoblado más esfuerzo en todos los ámbitos, hermanos. Y agradezco a cada uno de ustedes, agradezco enormemente por sus oraciones. Y gracias al Señor, seguimos caminando y avanzando, hermanos. Vamos a focalizar la ayuda ya prácticamente a personas que no están recibiendo ningún ingreso, hermano. Esas personas son las que vamos a apoyar en esta tercera etapa. Las que no tienen pero cero ingresos, estaremos brindándoles una ayuda, hermano, una ayuda. Y damos gracias a Dios que a pesar de no ser una iglesia, hermano, con grandes recursos, pero sí con una gran fe y un gran corazón, hemos ayudado, hermano. Desde el 10 de abril que empezamos, hemos seguido, hermano, hemos seguido. Y como se los dije, pues hemos brindado esta ayuda. Por semanas hemos estado haciendo pequeñas rutas, hermano. No ha visto fotos porque, como se les dije, solo íbamos a tomar fotos una vez a las personas para no hacer propaganda de la necesidad de la gente, hermano. Y en esta otra etapa usted solamente va a ver las fotos del producto ya elaborado, va a ver las fotos quizás de nosotros, ¿verdad? Cargando, pero ya de las personas en sí, donde le estemos entregando, no va a haber fotos porque no queremos hacer propaganda de la necesidad y de la emergencia de las personas. Solamente vamos a tomar fotos del producto, vamos a tomar fotos a la hora de estar cargando los vehículos y a la hora pues que vayamos en camino. Eso es lo que vamos a hacer para reporte. Y luego cuando volvamos a la iglesia, yo daré un reporte detallado a nuestra amada congregación, a quien nos debemos. Yo daré los reportes de todo lo que la iglesia ha hecho hasta el último centavo, hermano. Usted sabe que, como se nos ha enseñado, y usted sabe que es nuestra costumbre acá en la iglesia, reportarle a usted todo lo que hacemos, todo lo que se hace aquí en la iglesia. No recibimos ayuda de nadie, hermanito lindo. Nos estamos sosteniendo, siempre nos hemos sostenido como iglesia de los diezmos y ofrendas de los hermanos, y eso siempre se ha invertido para el sufragar todos los gastos de la iglesia. Y hoy que estamos en la ayuda social, hasta donde se nos permita. Usted sabe, hemos ayudado, hemos dado esa bendición a personas que no vienen a nuestra iglesia, personas que no son cristianas, pero que sí estaban necesitando. Me hablaron hace un tiempo, unas 2 semanas atrás, de unos ancianitos, ya bien ancianitos, hermano, y me ubicaron la casa y todo, y fui donde ellos, bien ancianitos. Y me decía la hermanita, mire, ellos no son cristianos, ellos son bien religiosos. Y llegué a darle la bolsita a los ancianitos y les digo yo, de parte de su iglesia, ¿verdad? Ellos bien alegres, hermano. Nosotros ahorita, hoy por hoy, no estamos viendo, a mí me encanta ese dicho, no sé quién lo inventó, pero me gustó lo que dijo: haz bien y no mires a quién. Esa es nuestra filosofía como cristianos, hermano. Así que le invito a que me ayude a orar para que Dios nos siga respaldando y poder ser de bendición aún mucho más. Bueno, mis hermanos, prepare sus Biblias, prepare su corazón, porque vamos a la palabra del Señor. Y en esta hora le invito a que pueda tener lista ya su Biblia y que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Prepare su corazón y prepare sus Biblias y busque en el libro de Oseas. Libro de Oseas, hermanos, libro de Oseas. Es un profeta menor. ¿A dónde va a encontrar Oseas? Lo va a encontrar después de Daniel. Después de Daniel lo va a encontrar Oseas capítulo 4. Vamos a detenernos en el capítulo 4, pero vamos a tratar de hacer una compilación del libro de Oseas. ¿Qué está tratando el libro de Oseas? Y vamos a tomar como referencia el capítulo 4. El tema de esta tarde es: ¿por qué perecemos espiritualmente? ¿Por qué perecemos espiritualmente? Y hoy más que nunca, hermanos, en esta pandemia, en esta crisis, no debemos de perecer espiritualmente. Pero vamos a ver algunos parámetros por qué la iglesia del Señor, o por qué muchos cristianos están pereciendo espiritualmente. ¿Qué les ha pasado en esta crisis? Los agobió la noticia, los agobió el encierro, los agobió la presión. Vamos a aprender en esta tarde para que el Señor pueda bendecirnos. Muy bien. Oseas capítulo 4. Muy bien.
Oseas capítulo 4. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, para que tengamos todo listo ese versículo. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. ¿Lo tenemos? Muy bien. Yo confío en el Señor que usted ya lo tiene en su casa. Vuelvo y le repito, si no tiene la Biblia a la mano, muy difícilmente va a poder comprender la temática. Recuerde que cada sermón lleva un tema, lleva una temática en la cual debemos de aprender. Así que Oseas capítulo 4 dice el Señor en su palabra: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerá por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad se levanta su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, nos ilumine y nos conforte en su palabra. Hermanos, el tema de esta hora, se lo repito: ¿por qué perecemos espiritualmente? Permítame hacerle una introducción del libro de Oseas. El libro de Oseas fue escrito en una época donde el pueblo de Israel estaba dividido. Es decir, cuando el rey David entregó el reino a Salomón, Salomón elevó grandemente al pueblo de Israel, pero Salomón se desvió, y cuando Salomón muere, el pueblo de Israel se divide, es decir, se partió, se dividió, y se conocía como Israel del norte y Judá del sur. Eso implicaba que al no haber un solo rey, lo que hicieron fue dividirse. 10 tribus se fueron para el norte y solamente quedaron 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Entonces, en la época que se escribe Oseas, Israel está dividido. Ya no hay un solo gobierno en todo Israel, sino que hoy Israel está dividido en 2 partes: Israel del norte, Israel del sur. Entonces, en el tiempo que escribió el profeta Oseas, su ministerio se va a basar específicamente en Israel del norte, porque el Israel del norte históricamente se conoce que fue el que más se apartó de Dios. No quiere decir que Judá del sur tampoco pecó, ¿cómo no? Pero quien más se apartó, quien más adulteró, quien más se fue tras dioses ajenos fue Israel del norte. Ahora bien, ¿qué sucede con la separación de Israel? Lo que sucede es esto: que empezaron a alejarse del Señor. Israel empezó a meterse con personas de otras tribus. Pero no solamente se metieron con esas personas, sino que empezaron a adoptar a sus dioses. Entonces Israel se convirtió en adúltero espiritualmente, porque empezaron a adorar a otros dioses. Muy bien, el libro de Oseas se escribe en ese contexto. Israel es un adúltero espiritualmente. ¿Por qué? Porque está adorando a otros dioses, dejó a Jehová su Señor y se fue a adorar a otros dioses. Muy bien. El profeta Oseas tiene el ministerio de hablar y exhortar a su pueblo. ¿Por qué el pueblo se había alejado de Dios?
Ese es el principal objetivo de Oseas. ¿Qué pasó en Oseas? El Señor levanta a Oseas como profeta y el Señor lo que quiere hacer con Oseas es hacerle ver que el pueblo tiene la oportunidad de volver. Tanto así, allá en el capítulo 11 de Oseas, Oseas escribe ese capítulo como un capítulo el cual Dios está haciéndole la invitación a su pueblo a que vuelva. Y Dios está dispuesto a perdonar el pecado de su pueblo con tal el pueblo se arrepienta. Ese es el esquema del libro de Oseas. El pueblo está apartado de Dios, el pueblo está adulterando, el pueblo está adorando a otros dioses y el ministerio de Oseas es exhortar al pueblo para que vuelvan a Dios. Muy bien, pero en el transcurrir de ese enfriamiento del pueblo de Israel, el pueblo está a punto también de ser cautivo por el imperio babilónico. Entonces Oseas quiere dar un mensaje de exhortación para que el pueblo vuelva a Dios, que el pueblo vuelva a Dios. Ahora bien, nos encontramos en el capítulo 4 y el capítulo 4 es como la línea que separa del capítulo 1 al capítulo 3. Tenemos el propósito de Oseas, pero en el 4 nos revela qué está pasando en sí en el pueblo. Luego, a finales de los capítulos de Oseas, hace la invitación para que vuelvan a Dios. Ahora bien, ¿por qué el pueblo perece espiritualmente? Y hoy en la pandemia quiero hablar específicamente en esta crisis, ¿por qué muchos cristianos están pereciendo espiritualmente? Porque han dejado de leer la Biblia, porque han dejado de orar, porque han dejado de ayunar. ¿Qué pasó? Ya se enfriaron. ¿Qué sucedió? No, le creímos más a la voz del hombre que a la voz de Dios. Le creímos más a la noticia que a la palabra de Dios. Y quiero tocar varios elementos por qué perecemos espiritualmente. Quiero en esta tarde que aprendamos cuáles son esos elementos para focalizarlos y eliminarlos, porque no podemos seguir alimentando aquellas áreas que nos están alejando del Señor. Primeramente, vea el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué el Señor está molesto con Israel? Porque el pueblo no tiene conocimiento de Dios. Muy bien, ¿por qué está pereciendo el pueblo? Porque el pueblo no tiene conocimiento de Dios. Muy bien. Número 1. ¿Por qué perecemos espiritualmente? Porque nos falta conocimiento de Dios. Y a Dios se le conoce ¿cómo? A Dios se le conoce a través de la Biblia. Mi profesor de hermenéutica, el pastor Jaime Peñate, él es uno de los maestros de exégesis increíble. Él nos enseñaba en su cátedra de hermenéutica y nos decía, y siempre que entraba al aula decía, a ver, hermanos, decía, ¿quién no leyó la Biblia hoy? Y quizás por pena nadie levantaba la mano. Y él decía, los felicito porque han conocido más a Dios. Porque a Dios se le conoce a través de la Biblia. Es decir, decía él, que si usted no leyó la Biblia hoy, usted no ha conocido a Dios. Ojo, y este punto es muy importante. ¿Por qué el pueblo perece? Porque tiene una pobre lectura bíblica y tiene una pobre lectura devocional de la Biblia. Si usted no me está leyendo la Biblia, usted está a punto de perecer espiritualmente. Mire, voy a mencionar esto, pero no me lo voy a tomar a mal. A mí me gustan las alabanzas, me encantan las alabanzas, me gustan. Pero yo conozco a cristianos que día y noche viven con alabanzas, día y noche solo alabanzas. ¿Y la Biblia usted? De adorno la tiene. Solo para sacarla, después del brazo y demás. No, hermanito lindo. No. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué perecemos espiritualmente? Porque tenemos una pobre lectura y un pobre devocional de la Biblia. No estamos teniendo una lectura como debe de ser. ¿Cómo se le conoce a Dios? A Dios se le conoce a través de la Biblia. A Dios se le conoce a través de escudriñar la palabra. A Dios se le conoce a través de los evangelios, a través de toda la Biblia. Todo el conjunto del libro de la Biblia se habla y nos establece los parámetros para no desmayar.
Entonces, mis amados hermanos, número 1, dice aquí, Dios está en contienda con los moradores de la tierra. Oiga bien, porque al final dice, porque no hay verdad ni misericordia, conocimiento de Dios, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué desfallecemos? Porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Y hay vuelvo y le repito, a mí me gustan las alabanzas, sí me gustan. No, a mí me gustan las alabanzas. Pero usted no va a desfallecer si está leyendo la Biblia. Miren, muchas conductas cristianas denotan la poca lectura bíblica. Le voy a explicar esto. Muchos comportamientos cristianos denotan una poca lectura bíblica. Lo denotan. Sí, lo denotan. Muy bien. Se lo explico. Cuando tenemos una conducta totalmente negativa, cuando una persona vive negativa a la vida, cuando una persona tiene una conducta que no va de acuerdo al cristianismo, esa persona no tiene una lectura bíblica, porque no lo refleja. No refleja esa lectura, no refleja esa comunión de la Biblia, no lo refleja. Personas negativas, personas confrontativas, personas que no pueden vivir un día sin pelear, no están teniendo una lectura bíblica. Entonces, ¿por qué perecemos? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Y ahí andamos mencionando cosas que la Biblia ni dice. Al que madruga, Dios le ayuda, dice la Biblia. Ayúdate que te ayudaré, dice San Juan 25:1. Hasta le agregan capítulos a la Biblia que no tienen. ¿Acaso dice la Biblia, pastor? Ayúdate que te ayudaré. Si me lo encuentra, le regalo $100. Y si no lo encuentra, usted me los manda a mí. Y andamos repitiendo cosas, ¿verdad? Y practicamos cosas que la Biblia no dice. Y luego perecemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Porque no leemos la Biblia. Y por eso es que cuando nos congregamos siempre le insisto yo, traiga su Biblia, traiga su Biblia, traiga su Biblia. ¿Por qué? Porque usted lo que yo diga tiene que comprobarlo con la Biblia. Tiene que ver que diga allí. Tiene que ver. En una iglesia donde no se abra una Biblia, hermano, sálgase de ahí, hombre. Porque llegan a hablar de otros libros, menos de la Biblia, hombre. No. Tenemos que ser celosos en el conocimiento de Dios. Tenemos que ser, pero celosísimos en nuestra Biblia. ¿Qué Dios me habló este día? ¿Qué Dios tiene para mí este día? ¿A qué? A través de su palabra. Entonces, ¿por qué me enfrío? ¿Por qué perezco? ¿Por qué estoy afligido en la pandemia? ¿Por qué me asustan tantas noticias hoy en día? Porque estoy lejos de la Biblia. Mire, hermanito lindo, le voy a decir una cosa. Yo he pasado momentos difíciles, ministeriales, problemones difíciles, enfermedades difíciles, situaciones que no hayamos que hacer. Un problema, yuca. Pero cuando nos hemos metido a leer la Biblia y terminamos de leer la Biblia, la percepción de ver el problema cambia. El problema ahí sigue. La crisis ahí está. Pero la óptica de verlo cambia. Porque hoy lo vemos con fe, lo vemos con convicción y lo vemos con esperanza. Pero ¿de dónde sale eso? De haber tenido una comunión con la palabra del Señor. Cuando yo leo la Biblia, me alimento. Cuando yo leo la Biblia, mi convicción se llena. Cuando yo leo la Biblia, mi fe crece. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo he tenido situaciones difíciles, agobiantes, hermano. Agobiantes. Yo les comentaba en algunos cultos pasados que yo pasé una etapa, hermanos, que a las 3 o 4 de la mañana yo me despertaba sudando helado, afligido. Yo estaba dormido, hermano. Pero ya a las 4 yo me levantaba sudando helado y el corazón, bum, 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 bum. Y aquella aflicción, hermano. Mire, hermano, yo pasé varios días así y me daba lástima. Yo mismo me daba lástima. Yo decía, Señor, ¿por qué no puedo tener paz? ¿Por qué estoy tan afligido? ¿Qué pasa, Señor? Una vez, hermano, 4, me desperté de un solo, con el corazón, bum, 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 y sudando helado. Y esa vez yo recuerdo que le dije al Señor, le dije, por favor, Señor, dame paz para dormir.
Dame paz para dormir. Y ese día yo recuerdo que como a las 5:30 de la mañana me levanté, me fui, agarré mi Biblia, empecé a leer mi Biblia y el corazón bum, 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 y aquel sudor helado. Y así, y yo leyendo mi Biblia, esperando que Dios me hablara, Y empecé y me encontré con aquel pasaje donde el apóstol Pablo le dice a los Filipos: en todo estoy preparado, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y para todo he sido preparado. Y esa palabra fue llenando mi vida, y seguía leyendo. Cuando terminé mi lectura, hermano, aquella presión empezó el corazón a bajar. Boom, boom, ya normal. Aquel sudor helado que yo sentía empezó a menguar. Empecé a ver el problema desde otra óptica. ¿Desde cuál óptica, pastor? Desde de lo que dice la Biblia y no de lo que dice mi interior. Empecé a ver el problema desde la óptica de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para mi problema? ¿Qué dice la Biblia para mi angustia? ¿Qué dice la Biblia para mi desesperación? Desde esa óptica empecé a ver mi problema. Cuando empecé a tener conocimiento de la palabra de Dios para enfrentar mi problema, mi óptica de ver las circunstancias cambió. Y ojo, el problema está, las circunstancias ahí están. O sea, es decir, no crea que leí la Biblia y el problema desapareció. No, si es que el problema estaba, hermano. La dificultad estaba. Pero mi manera de ver el problema cambió cuando empecé a encarnarme en la palabra. Y yo le invito a que a partir de hoy la palabra de Dios se encarne en usted, porque cuando la palabra se encarna en nosotros, esa palabra nos va a dar, oiga bien, una manera diferente de ver los problemas. Sí, ahí está el problema, ahí está la pandemia, ahí está la crisis, ahí está la situación económica que nos está agobiando. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta. Cuando yo tengo esa palabra, cuando yo tengo esa convicción, cuando yo me alimento de la Biblia, mi percepción de ver los problemas cambia. Ya no veo los problemas de acuerdo a mi humanidad. Hoy veo los problemas de acuerdo a la palabra. Cuando yo veo los problemas de acuerdo a la palabra, hay esperanza. Cuando yo veo los problemas de acuerdo a mi capacidad, es cuando me desespero, me enfrío y perezco. Por eso es que el primer punto, porque hay muchos cristianos que están pereciendo, es porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos una pobre lectura bíblica, y si leemos la Biblia, la leemos pero no la entendemos. Mire, yo me he encontrado por 20 años con estos comentarios. Pastor, es que fíjese que yo leo la Biblia y empezando a leer la Biblia voy cuando me da sueño. Le aseguro que si usted lee la Biblia de una manera diferente, no le va a dar sueño. Ay, pastor, es que viera, yo leo la Biblia pero no se me queda nada. Es que la Biblia no es para memorizársela. No, la Biblia es para aplicarla. No pretenda memorizarse la Biblia. No, aplíquela, hombre. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer para entender la Biblia? Muy bien. Necesita leer la palabra de Dios de acuerdo a su necesidad. ¿Y qué necesidad tenemos? Necesitamos y tenemos necesidad de conocer más de Dios. Cuando usted se enfrasca en leer la Biblia así, le va a ser más fácil entender. Pastor, es que hay libros difíciles. No, hermano, no hay libros difíciles, no hay. Entonces, número uno, ¿por qué el pueblo de Dios está pereciendo? Porque tenemos una pobre lectura bíblica. Y esa pobre lectura bíblica me lleva a tener poco conocimiento de Dios. No conocemos a Dios. Y a Dios no se le conoce por otra cosa más que por la Biblia. No ande buscando a Dios en adivinación, no ande buscando a Dios en profetas ni en falsos profetas. A Dios se le conoce a través de la Biblia. Es la revelación perfecta. Usted no necesita que nadie más le revele nada.
todo lo que usted quiera saber está en la palabra de Dios. Lo que Dios ya dejó dicho está ahí escrito. No necesitamos otra profecía más que la palabra de Dios. Usted lee la Biblia, ahí está todo. Ahí está todo. ¿Quiere permanecer firme en esta batalla? ¿Quiere permanecer de pie? Yo le invito a que a partir de hoy se encarne en la Biblia. Que esta palabra pegue aquí, ¿ve? Pastor, no tengo ningún 5. Muy bien. ¿Le crea la palabra de Dios? Sí, pastor. Entonces vamos a creer. Vamos a creer. Mire, el pastor Ramón Tobar es un gran maestro de la Biblia. Él fue mi maestro de griego, fue mi maestro de teología pastoral, libro de los Hechos. Llevé otros cursos con él fuera del seminario, pastor Ramón Tobar, le mandamos un saludo. Y dentro de sus ilustraciones en las clases, hermano, unas ilustraciones que uno se queda, chica. Mire, este hombre es tan bíblico, no, iconos, Biblia. Y dice una vez de que él andaba, creo que en Estados Unidos estaba estudiando y había ido a predicar y se encontraba en una gran necesidad, hermano, en una gran necesidad. Y él se sentó a la orilla de las calles allá y él empezó a sentir hambre. Y él empezó a hablar con Dios bíblicamente. Oiga bien la importancia de conocer la Biblia en las necesidades. La importancia de conocer las promesas en las necesidades. Y empezó a hablar con Dios bíblicamente. Y le dijo, Señor, tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades. Cuando conocemos Biblia, tenemos argumento para refutar nuestra necesidad. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos herramientas para enfrentar la crisis. Pero cuando no conocemos la Biblia, empezamos a quejarnos, empezamos hermano, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Nos quejamos contra Dios, nos quejamos contra todo. Porque como no tenemos referencia bíblica para combatir la crisis, lo primero, Dios tiene la culpa, mejor me voy, dejo de servir, dejo la iglesia, porque no tenemos conocimiento bíblico. Pero el pastor empezó a hablar con Dios bíblicamente. Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir nuestras necesidades. Yo tengo hambre, Señor. Yo estoy preparándome para el ministerio, Señor. Y dice que el Señor le dijo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y el pastor seguía, Señor, pero tú mandaste a Elías, le mandaste unos cuervos para que lo alimentaran en la cueva, Señor. Elías no pasó hambre, Elías tenía el arroyo para tomar agua, tú le mandabas comida a través de los cuervos. Señor, yo aquí soy tu siervo, tengo hambre. Y el Señor le decía, abrí la Biblia. Abrí la Biblia. Pero el pastor estaba combatiendo su necesidad a través de la Biblia. Esa es la diferencia. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos herramientas para combatir la crisis. Cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no tenemos herramientas para combatir la crisis y nos quejamos de todo. Vino el pastor, escuchó la voz de Dios y abrió su Biblia. Y justamente en el libro que él iba a leer, dice él nos lo contó en una clase. Miren, amados, dice, yo encontré un sobre que me habían dado una vez que yo fui a predicar. Y dice él, cuando uno va a predicar, hermano, y pues uno no cobra por predicar, y le dan una ofrenda a uno, le dan o no le dan, uno siempre predica, hermano. Uno predica porque es el llamado de uno. Y al pastor, hermanos, le dieron su ofrenda. Y uno siempre tiene eso, ¿verdad? De agarrar la ofrenda, pues en el nombre del Señor, y la deposita en su Biblia. Y el pastor no se acordaba que andaba esa ofrenda en la Biblia. Y empezó, cuando él abrió la Biblia en el libro que iba a leer, vio que estaba un sobre. Y vio el sobre. Ve, dijo, si este es el sobre de la vez pasada que fui a predicar. No lo había abierto, no se acordaba. Y entonces abrió el sobre. Y hermano, le habían dejado una ofrenda por su prédica. Y de eso, hermano, fue a comer. Mire usted. Luego, comenta el mismo pastor, estando él en el CETECA de Guatemala, lo invitaron a predicar toda una semana y le fue bonito. Pero un compañero de él en el seminario, en el CETECA, ese compañero estaba a punto de abandonar el seminario. Se había ido por la fe a estudiar con su familia. Y el pastor llegó un día domingo a su cuarto, allá al CETECA, y se arrodilló y le dio gracias a Dios por la semana que le había dado esa bendición. Y el Señor le dijo al pastor Tobar, mira, le dijo, dale la mitad a fulano.
Y el pastor siguió orando, ¿verdad? No quería acercarse. Señor, gracias por esta bendición. Y el Señor le decía, dale la mitad a fulano. Bueno, el pastor se levantó de orar. La mitad de la ofrenda que le habían dado por la semana, apartó la mitad para su compañero de cuarto, de vecino, perdón. Al día siguiente, en la mañana, día lunes, 7 de la mañana, le tocan la puerta. Y llega el compañero del pastor y dice, Tobar, le digo, ajá, le digo, vengo a despedirme. ¿Por qué, le voy? Me voy, ya no puedo más, no tengo provisión. Anoche estaba orando con Dios. Yo le dije que me estaba preparando en la palabra de Dios. Yo le dije que creía en sus promesas. Pero ya no tengo ningún 5. Y viene el pastor Ramón Tobar y le dice, mira, le dijo, anoche yo estaba orando. Y Dios me dijo que te diera la mitad de lo que a mí me habían dado entre la semana. Aquí está lo que Dios te manda, le dijo. Y el hombre contó el dinero y le dijo, Ramón, es justo lo que yo necesitaba para poder seguir aquí preparándome para el Señor. ¡Ojo! ¿Cómo es que Dios respalda en las crisis? ¿Cómo es que Dios respalda en esas circunstancias? Dios siempre respalda siempre y cuando tengamos herramientas para creerle. Y esas herramientas vienen de la palabra de Dios, no vienen de seminarios, no vienen de otras cosas, hermano. Usted puede leer 1001 libros, hermano, que usted quiera, pero la herramienta necesaria para salir de toda crisis es la palabra de Dios. Cuando usted conoce las promesas en la Biblia, esas promesas se convierten en sus herramientas para enfrentar la crisis. Y hoy que estamos en crisis a nivel mundial y estamos en crisis en El Salvador, la única garantía que tenemos como herramienta para enfrentar es la Biblia. Lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. Si no está leyendo la Biblia, en unos días va a sucumbir. Si no está leyendo la Biblia, en unos días se va a empezar a desesperar. Si no está leyendo la Biblia, en un par de días usted va a empezar a enflaquecer. Tiene que tener conocimiento. Y aquí el Señor en el versículo 1 dice, porque la gente no tiene conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de la Biblia. Entonces, mis hermanos, lo que le quiero explicar en esta tarde es que, número 1, para no perecer, en toda crisis necesitamos tener conocimiento de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, lo tenemos todo. Aquel que conoce la palabra de Dios tiene todo, hermanito lindo. Por eso es que en nuestra iglesia lo primordial es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque esa es la que nos alimenta. Número 2, vea lo que dice el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Muy bien, la palabra resistir. Cuando habla aquí resisten al sacerdote, hace referencia al sumo sacerdote de la época. Recuerde que en el Antiguo Testamento el que ministraba los sacrificios era el sumo sacerdote. Entonces dice aquí en el versículo 4, dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El pueblo había llegado a tal punto que ya no respetaban al que intercedía por ellos ante Dios, que era el sacerdote. Resistían. Número 2, ¿por qué nuestro pueblo cristiano perece? Porque se resisten al Señor. Se resiste. Mire, hermano, cuando hablo de resistir, muchas veces Dios nos está pidiendo situaciones que tenemos que cambiar y nos resistimos. Nos resistimos. Nos resistimos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecirnos, pero nosotros nos resistimos a eso. ¿Y qué va a pasar? Vamos a parecer. Mire, se lo voy a ejemplificar de esta manera. En la iglesia central, hace muchos años, el pastor, nuestro pastor fundador, agarró a 5 hermanos que tenían VIH positivo. Estos 5 hermanos, el pastor general les daba la consejería bíblica 1 o 2 veces por semana. Estaban en proceso de creerle a Dios y que Dios los sanara. Uno de ellos, un buen amigo, me comentaba que cada vez que nuestro pastor llegaba les decía, a cada uno les decía,
¿vos te vas a morir hoy? Y decía, no, pastor, no, pastor, no te vas a morir. ¿Vos te vas a morir hoy? No, pastor, no, pastor. Llegamos de otro, ¿vos te vas a morir hoy? Pues mire que me siento mal y no sé si voy a poder resistir, ¿verdad? Ah, pues sí te vas a morir, le decía. Mira, hermano, de esos 5, 3 sanaron. 3. De esos 3, 2 son pastores. Y el tercero era un militar. Y mire usted, cuando ellos recibieron su respuesta negativa, el pastor habló con los 3 que sanaron de SIDA. Y les dijo a los 3, muy bien, les dijo, Dios los ha sanado de SIDA. Ahorita mi miedo es que ustedes vuelvan a caer y vuelvan a infectarse. Respeten a Dios. Y los 3, no, pastor, no, Dios ha sido bueno, y todo bien, qué bueno. Allá al tiempo, a los meses, ¿verdad? Y esto es lo que a mí me preocupa siempre de todo cristiano. A mí no me preocupa que Dios los bendiga, a mí me preocupa cuando les pasa el miedo. Porque cuando les pasa el miedo, perdemos la conciencia de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y qué dice que el versículo? Resiste. El que era militar se desapareció de la iglesia un par de días. El pastor siempre estaba al pendiente de ellos. Y una vez le preguntó a alguien, ¿no han visto al coronel tal? Dijo, no, pastor, no, pastor. A los días, a los meses, quizás al año, llegó el coronel a buscar al pastor y el pastor lo recibió. Pastor, llorando, hombre militar. Pastor, le digo, mire que yo me alejé del Señor, volví a mujeriar y mire, pastor, me infecté otra vez de SIDA. Ay, le dijo el pastor, eso es lo que yo temía, le digo, la reincidencia. Mira, hermano, le digo, Dios lo puede sanar otra vez, le digo, pero tenga cuidado, no se resista ante Dios, le digo. No, pastor, hoy sí, ayúdeme a orar, vamos a orarle. Mire, hermano, ese hombre se mandó a hacer los exámenes a Estados Unidos. Y un día de culto de milagros, el hombre llegó al culto y desde lejos le enseñó el sobre al pastor, que ya tenía la respuesta. Y efectivamente, Dios lo volvió a sanar por segunda vez de SIDA. Y el pastor habló nuevamente con él y le dijo, mire, hermano, le dijo, Dios ya lo sanó 2 veces, le dijo. Si usted vuelve, le dijo, puede hacer que en la otra ya no viva, le dijo. No, pastor, hoy sí. No, a mí no me digan nada, no. Porque cuando andamos asustados, andamos desesperados, hacemos 1,000 y un tratos con Dios, ¿verdad? No, mi miedo es cuando mi circunstancia es cuando ya le pasa el miedo. Recuerde que mi área es la conducta humana. Y cuando todo ser humano ya se estabilizó, se nos olvida donde Dios nos sacó. Se nos olvida. Porque así somos los seres humanos, desagradecidos para con Dios. Se nos olvida cuando le llorábamos. Se nos olvida. Y nos resistimos. Y nos hacemos corazón duro ante Dios. Y este coronel, Dios lo sanó 2 veces. Y una vez le llegaron a decir al pastor, le dijo, el coronel anda con otra muchacha, ya tiene amante otra vez. Ay, dijo el pastor, ay, que se entienda con Dios. Mire, hermano, este hombre se resistió al Señor. Se resistió. Y una vez camino no sé si a la Libertad o al Congo, con su amante, se fue a estrellar en su carro y los 2 murieron. Los 2. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Porque nos resistimos ante Dios. Nos resistimos. Mire, hermano, cuando Dios nos pide algo, Dios no nos pide nada para molestarnos, hombre. Dios no nos pide nada para estarnos hostigando. Dios, cuando nos pide algo que cambiemos, es porque nos quiere bendecir, hombre. Es porque quiere que seamos mejores personas. Entonces, pastor, ¿por qué perezco? Porque nos resistimos ante Dios. Ahí estamos guardando aquello. Hermano, Dios quiere bendecirlo. No se resista a esa bendición. No se resista a esa bendición. Número 1, perecemos por el poco conocimiento de la palabra de Dios. Número dos, perecemos porque nos resistimos ante Dios. Nos resistimos. Y ahorita hay gente, hermano, que se está resistiendo a Dios. No, hermano. ¿Usted cree que la gente le tiene temor a Dios? No, hombre, hermano. No. Mire, el día de ayer que andábamos predicando acá en la zona, pues uno oye la radio ahí, ¿verdad? De la policía y decía,
fulano, apoyemos allí por el no sé a dónde, le decía, en una casa de un cerco, no era aquí, en otro lugar. Porque la señora acaba de llamar al 911 porque el marido acaba de llegar bolo y la está golpeando. Bueno, imagínense. Y allá anoche en Santiago, 2 se machetearon por una mujer. ¿Usted cree, hermanito lindo? ¿Usted cree que toda la gente ahorita le está temiendo a Dios? No, se están resistiendo. Se están resistiendo. No, hermano, si a la gente le vale. Pero por lo menos usted y yo marquemos la diferencia en este mundo. Que se note que somos cristianos. Que se note el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y eso va a hablar mejor de nosotros. Que se note que Dios nos ha respaldado en esta crisis. Que se note que Dios está con nosotros. Pero ya no le resistamos al Señor. Ya no le resistamos, hermano. Porque vamos a perecer. Lo que Dios le está pidiendo, no se lo resista. Y tampoco se ponga a pelear contra Dios. Porque no le va a ganar. No le va a ganar. No le va a ganar. No se resista. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se estaba resistiendo al sumo sacerdote. No, hombre, sacrificios para qué. ¿Y para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Y para qué? Si los pastores le meten miedo a uno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Los pastores quiénes son? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Están resistiendo. Están resistiendo. ¿Por qué perece el pueblo? Porque le resistimos al Señor. ¿Desde cuándo el Señor nos viene insistiendo? ¿Desde cuándo el Señor nos viene diciendo y le estamos resistiendo? No vaya a ser que perezcamos espiritualmente. No vaya a ser que perezcamos espiritualmente. Cuidado. Cuidado. No, hermano. No le resista al Señor. Sigamos. Versículo 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué perecemos? Porque nos olvidamos de nuestros tratos con Dios. ¿Qué dice aquí la Biblia? El pueblo olvidó la ley. El pueblo olvidó de dónde Dios lo había sacado. Hermano, si el pueblo de Israel venía de ser esclavo de Egipto, si el pueblo de Israel venía de morder el polvo, ¿de dónde Dios nos ha sacado, hermano? ¿Se acuerda de dónde Dios nos ha sacado? ¿Se acuerda, hermano? A mí me gustan los testimonios donde los hermanos dicen: mire, pastor, yo era bolo cunetero, de ahí me rescató el Señor. Mire, pastor, yo era el pleitista de la colonia, de ahí lo rescató el Señor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 6? Se olvidaron. Olvidaste la ley de tu Dios. Número 3, ¿por qué perecemos? Porque olvidamos nuestros tratos con Dios. Los olvidamos. Hermano, por favor, no se olvide de dónde Dios nos sacó. No se olvide. No se olvide. Dios es bueno y Dios es fiel. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Ejemplos vividos. Fuimos a una vigilia donde un pastor amigo, hace muchos años, y andaba un hermanito sirviendo, esos hermanitos activos en la iglesia, sirviendo. Y el pastor dijo: miren ese hermano que anda sirviendo. Sí, dijo. Ese hermano vino aquí a la iglesia, dijo, acabado, acabadísimo. Y habló conmigo y me dijo: pastor, yo quiero que Dios me bendiga y me ayude. Hermano, le dijo: ¿quiere que Dios lo bendiga? Sí, pastor. Ok, lo espero en todos los cultos y no me falta culto y póngase a servirle, dijo. Y el hermano pues hizo caso. Amén, pastor, le dijo. De esos hermanos que saben que cuando uno les da un consejo no es para mal, es para bien. Amén, pastor, le dijo. Y el hermano estaba en todos los cultos, mañana, tarde y noche, sirviendo el hermanito. Y una vez llegó donde el pastor: pastor, le dijo, ¿cree que no me puede dar una recomendación? Le dijo: fíjese de que está por ahí la oportunidad de sacar un microbusito viejo, le dijo. Entonces quiero que me presten algo, pero necesito una recomendación personal. Sí, hermano, con mucho gusto, se la dio. El hermanito compró el microbusito viejo, hermano. Y luego a los tiempos, ese microbusito viejo le dio para otro microbús. Y luego para otro microbús. Y luego ya no fue un microbús, fue un bus. Y ya cuando el hermano estaba prosperado, el pastor le dijo: hermano, le dijo, sí, pastor, le dijo, no se le vaya a olvidar hoy que ya tiene pista donde Dios lo sacó. No, pastor, le dijo,
No, pastor, le digo, yo vine aquí a la iglesia sin familia y Dios ya me devolvió a mi familia. Yo vine aquí a la iglesia sin un 5 y ahora gracias a Dios puedo llevar el pan a mi casa. No, pastor, le digo, yo no me olvido de lo que Dios ha hecho por mí. Qué bueno. Y andaba el hermano sirviendo. Ahora bien, otro ejemplo de esa misma iglesia. Una vez el pastor iba en su carro, ¿verdad? Y venía un bus y se le paró el pastor al bus, pero el motorista del bus era miembro de la iglesia, era otro. Ajá, hermano, le dijo el pastor, así por la ventana. Hola, pastor, le dijo. Ya no le he visto en la iglesia, hermano, le dijo. Ay, pastor, es que viera que no me queda tiempo aquí con el trabajo, le dijo. Viene el pastor, dos pastores duros. Mire, hermano, le dijo, ¿se acuerda cuando llegó a la iglesia todo acabado? Le dijo. Sí, pastor. No voy a permitir, le dijo, que Dios lo vuelva a dejar ahí, le dijo. No voy a permitir, le dijo. No, pastor, cuando me quede tiempo, le tiene que volver a Dios, le dijo. Para Dios siempre hay tiempo, le dijo. Sí, pastor, le dijo. Dos ejemplos. ¿Qué pasó aquí? Se olvidaron de la ley de Dios. ¿Por qué perecemos? Porque nos olvidamos de nuestro trato con Dios. Perecemos. Nos olvidamos rapidito nos olvidamos del trato. ¿Y qué pasa cuando nos olvidamos de nuestro trato con Dios? Nuestra vida espiritual empieza a decaer y empezamos a perecer. Hermano, ¿no se acuerda? Sí, pastor, cuidado, no vaya a perecer. Ahora bien, sigamos versículo 8 para ir terminando. Del pecado de mi pueblo comerán y en su maldad levantarán su alma. Versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Cuarto elemento, ¿por qué perece el pueblo? Porque cambian su servicio al Señor. Mire, yo le he dicho, en la congregación no todos van a ser servidores, pero cada uno puede servir desde su lugar. Muy bien, servir al Señor. ¿Por qué perecemos? Porque cambiamos nuestro servicio. Lo cambiamos. No tenemos convicción de servicio y perecemos. Le voy a contar el ejemplo de una hermanita que valoró su servicio al Señor y Dios le sanó de cáncer. Esta hermanita de nuestra iglesia central, San Salvador, la hermanita le dio cáncer y ella servía en escuela bíblica, ya jubilada. Los hijos la llevaban a la iglesia a servir, pero la hermanita iba empeorando de su salud, se cansaba más. Los hijos, al verla tan mal de salud, le dijeron: mamá, ya no te vamos a llevar a la iglesia. Y la señora dijo: miren, hijo, no me quieren llevar a la iglesia, pues yo sola me voy a ir. Y mire, cuenta la hermanita en su testimonio que ella salía a las 2 de la tarde de su casa y se iba despacito, porque cada 10 pasos se cansaba y agarraba aire. Y hermanos, los que conocen la iglesia central saben que desde la parada de buses hay que caminar un poquito. Entonces la hermanita llegaba justo 5 y media a su servicio, siempre. Y ella dijo: bueno, tengo mis ahorritos, voy a empezar a pagar taxi. Se acabó los ahorros, hermanos, en taxi, y volvió al bus, volvió a seguir en el bus. Y mire usted lo que pasó. La hermanita seguía sirviendo con cáncer, y antes escuela bíblica quedaba atrás del templo, el que hoy se llama edificio ministerial, y desde algunas aulas se miraba el templo. Entonces la hermanita, cada vez que iba a la oración, la administración de fe en los viernes de milagro, los niños oraban por ella. Y un viernes ya la hermanita estaba mal del cáncer, pero ella seguía yendo a su servicio, seguía yendo. Ella no dejó de asistir a su servicio. Y un día nuestro pastor en la administración dijo: aquí hay alguien que está sanando de cáncer, dijo. Y los niños oyeron. Y cuando los niños oyeron al pastor decir: hermana, el pastor acaba de decir que usted ya está sana, llegaron los niños, la abrazaron y se quebrantaron, hermano. Y los niños la abrazaban y le decían: hermana, Dios ya la sanó. Y la hermana llorando decía: Señor, sáneme en su servicio, hermano. El servicio tiene poder como no tiene idea, hermano.
Los que amamos el servicio a Jesús, sabemos que el servicio Dios lo respalda, hermano, porque le servimos al Rey. No me vea de menos su servicio. Y yo en esto soy bien celoso aquí en la iglesia, y los que me conocen saben que al Señor no se le viene a servir por salir, al Señor se le viene a servir con excelencia, porque le servimos al Rey. A mí me pesa cuando he visto que servidores que pueden venir temprano vienen tarde. Me pesa que vienen a salir por salir y vienen a entregarle al Señor el tiempo que les sobra. No, hermano, el servicio tiene poder. Tiene poder servir al Señor. Y esta hermanita le creyó a Dios en su servicio y dijo: me voy a ir a hacer los exámenes. 6 meses tardaron los exámenes. Y cuando llegó, 6 meses después, dio testimonio y dijo: hermanos, yo tenía cáncer y Dios me sanó, y contó todo lo que yo les dije. La hermanita enferma con cáncer siempre iba a servir a su iglesia y Dios le respaldó, hermanito lindo. ¿Qué dice aquí el versículo 10? ¿Qué dice? No se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Dejaron de servir al Señor. ¿Por qué perece el pueblo? Porque abandonamos nuestro servicio. Abandonamos nuestro servicio, hermanito lindo. Ahora, mis hermanos, para terminar, quiero remarcar con lo que inicié. Vaya al versículo 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Con esto termino. Si no empezamos a tener conocimiento de Dios, muy difícilmente nos vamos a poder sostener en esta crisis y en lo que se nos viene, hermano. Muy difícilmente. Necesitamos tener conocimiento de Dios en la crisis. Número 1, ¿por qué perece el pueblo? Porque no tiene conocimiento de Dios. Y a Dios se le conoce a través de su palabra. Número 2, ¿por qué no tiene conocimiento del Señor? ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, mire qué lindo lo dijimos en el versículo 2. ¿Por qué? Porque resistimos. Y número 3, dejamos de servir. Dejamos de servir. Hermanos, mi intención no es venir a señalar a nadie. No, mi intención es que volvamos al conocimiento de Dios. Que no perezcamos en esta crisis. Número 1, perecemos porque no tenemos conocimiento de Dios. Por eso perecemos. No leemos la Biblia. Número 2, perecemos porque resistimos al Señor. No entregamos lo que Él quiere. Número 3, perecemos. ¿Por qué? Porque dejamos de servir, hermano. Dejamos de servir. Cuidado. Y número 4, perecemos porque nos olvidamos de nuestros tratos con Dios. No se olvide, hermano. No se olvide. Si no queremos perecer espiritualmente, tenemos que sacar estos 4 puntos hoy, este día. Tenemos que tener más conocimiento de Dios. Tenemos que volver a nuestro trato con Dios. Tenemos que volver a nuestro servicio. Y tenemos que volver, mis amados hermanos, con todo el corazón. Pero con todo el corazón tenemos que volvernos a Dios y no resistirnos. Yo sé que cuando volvamos a abrir la iglesia, cada servidor vamos a venir a dar el 1000% a nuestro Señor Jesucristo. Y servidores que me están viendo, sé que lo vamos a hacer. Sé que vamos a venir a servir al Rey como Él se lo merece, acá a la casa del Señor. Porque todos los servidores sabemos que Dios respalda a sus siervos. Dios le respalda a cada uno de ustedes, hermanos. Amada iglesia que me ve, no perezcamos en estas crisis. Antes de perecer, tengamos más conocimiento. Si tenemos más conocimiento, vamos a salir en victoria. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta hora. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa tarde en la cual podemos aprender más de tu palabra. Suplico, Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que esta palabra pueda transformar nuestras vidas. Y esta palabra, Señor, pueda confortar y exhortarnos y podernos llevar
a un mejor nivel de vida. Esta tarde yo quiero hacer esta oración. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, no le hablamos de cambiar de iglesia, le hablamos de que usted le pueda abrir a Jesús para que Él entre a su vida y le dé una nueva vida, para que Él le dé una nueva esperanza. Reciba a Jesús hoy, o si quiere reconciliarse, hágalo. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a tu Hijo a morir por mí. Te entrego mi vida este día, Señor. Te entrego mi alma y te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted pasa a ser parte de la familia del Señor. Siga en sintonía de esta su iglesia. Gracias, hermanos, por estar en sintonía. Recuerden, a las 10 de la noche volvemos para cerrar este día en cadena de oración. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y recuerden, más conocimiento de Dios y menos del mundo. Más de la palabra, menos del mundo. Y Dios nos va a respaldar, hermano. Que Dios les bendiga a todos y pasen una feliz tarde, mis amados hermanos. Gracias por estar en la Iglesia del Aire. Bendiciones a todos, hermanos.